Todo comienza donde nuestro protagonista se preguntaba que quién hubiese creído que volvería al pasado. Este decía que era el hombre más rico de todo el mundo, pero volvió a cuando tenía simplemente 18 años de edad. Este es nuestro protagonista llamado Gu-kyung. Se preguntaba que dónde estaba, que debería ser un sueño debido a que su mansión había desaparecido. Eran sus días de pobre, a donde volvió diciendo que este solía ser el cuarto que solía rentar cuando tenía 18. Nos cuentan que en aquella tierra donde el protagonista vive, si logra su despertar de cultivo, incluso la gente pobre puede tener una gran vida, diciendo que pueden ganar dinero fácilmente si firmaba un contrato con un clan. Nos cuenta que cuando cumplió 20 años aceptó una gran misión, la cual era salvar a los 3 hijos de la abuela Lee. Pero su despertar fue arruinado por el monstruo del crisantemo, y fue perseguido por aquel clan. Nos cuenta que este fue despedido por el dueño del clan llamado Luo Shan. Este sabía que no podía seguir viviendo deprimido, por lo que unos meses después tomó la compensación por la expulsión y comenzó un negocio, y le sorprendió el descubrir que en su nuevo negocio ganó más que el clan. Más que en el clan, y así compró cientos de terrenos y después de eso construyó muchas casas. 10 años después de comenzar aquel proyecto, este era dueño de 1/3 del terreno de toda la tierra. Años después las dimensiones aparecieron, muchas guerras y batallas caóticas ocurrieron en la tierra y la gente comenzó a dejar el lugar, pero por suerte las propiedades del protagonista y sus casas estaban a salvo. Debido a la guerra y las batallas, los precios de los bienes raíces subieron demasiado y ese año el protagonista vendió la mayoría de sus tierras y propiedades y a los 40 se convirtió en el hombre más rico de todo el mundo. Este trabajó muchos años diciendo que finalmente logró cumplir todos sus sueños y convertirse en el hombre más rico en el mundo entero. Y bastante frustrado por esto, este le gritaba a Dios que si estaba bromeando, que si quería que pase por todo nuevamente. Pero rápidamente se percata de que tenía una pulsera la cual pertenecía a él en su vida anterior, antes de reencarnar en el pasado. Decía que recordaba que la noche a aquella persona le dio un artefacto. Este tipo se llamaba Di Shentai, el hombre más fuerte del mundo. Aquel hombre le decía al protagonista que tuvo una dura lucha pero logró salir victorioso, por lo que el prota piensa que algunos monstruos eran muy fuertes, provocando que tuviese algunas pérdidas, y es por eso que aquello no puede ser nada barato. El protagonista terminó comprándole aquella pulsera preguntando cuánto quería y el tipo le decía que quería 10 billones. Con esto el protagonista termina despidiéndose de aquel hombre debido a que el precio era demasiado alto, pero aquel hombre más fuerte del mundo terminó acercándose, rodeando al protagonista y colocando aquella pulsera sobre su mano le pedía que esperase, diciéndole hacia el protagonista a sus ojos que aquello podía restaurar sus meridianos. Con esto el protagonista termina diciendo que le interesaba, que le ofrecía un billón el cual el hombre más fuerte del mundo en esa época terminó aceptando. Sin más, estos terminaron colocándose a beber para celebrar aquel retiro, y mientras el protagonista tenía un montón de gente en su mansión o mujeres hermosas, este simplemente sujetaba aquella pulsera, decía que no creía eso y no sabía ni siquiera cómo usarla, recordando como el hombre más fuerte del mundo le decía que tampoco sabía usarla y si explotaba que destruyese su casa, que no le eche la culpa, diciéndole el protagonista que si será que todavía podría pedir un reembolso, cuya cosa ya saben, aquel hombre más fuerte del mundo no se lo daría. Mientras el protagonista reposaba en su vida anterior, se preguntaba que cómo tenía que usar aquella pulsera, por lo que pulsando uno de sus caracteres, una extraña energía terminó liberándose. Las chicas mirando aquella energía parecían estar bastante interesadas, pero aquella misma energía terminó lanzando un pulso electromagnético, y así fue como el protagonista volvió al pasado, bastante molesto con el hombre más fuerte del mundo. Pero por otra parte, en los 18 años el protagonista en su habitación terminó entrando el arrendador diciendo que estaba en ese lugar para recoger el pago de su renta. Este arrendador tenía a una chica a la cual le preguntaba que a dónde le llevaría después, que si acaso hacer el doble cultivo, cuya cosa el hombre le pregunta que cuál es la prisa, diciendo que solamente debe dejar que recolecte el dinero de la renta primero y después le mostraría dónde hacer la cultivación doble. El protagonista recordaba que este chico era Sun-Shi, el hijo del propietario Sun-Shi, diciendo que recordaba que era muy débil y estúpido y siempre se la pasa soñando y pensando en el despertar, y le ha mentido a muchas chicas diciendo que había despertado, y camina por allí con equipos de alto rango y recolecta la renta 2 veces al mes y la aumenta cada vez que se le antoja.
pensando el prota que fue bastante estúpido en el pasado y nunca lo cuestionó por el dinero del alquiler, incluso después de haber despertado que su equipo de alto rango se lo robó un extraño que había despertado y además de eso lo eliminó. Aquel chico lanzó un ataque hacia el protagonista diciendo que debía contestar a sus preguntas o sufrir las consecuencias. Mientras el prota se preguntaba el por qué solía asustarse aquel pedazo de idiota en el pasado, el protagonista simplemente voltea con una cara de matón diciéndole a este que se había ido allí para ofrecerle su equipo. Pero aquel chico proclamaba lanzar un corte de la justicia preguntándole al protagonista que quién le estaba llamando idiota. Con esto el protagonista terminó bastante molesto lanzando un golpe a aquel chico, el cual parecía estar a punto de perder la vida. Y tal cual como pensábamos, aquel chico fue eliminado al frente de aquella chica por el protagonista, sorprendiendo a todos afuera, los cuales se preguntaban que si acaso había un terremoto en el lugar. El protagonista, mirando aquella situación, preguntaba que si acaso su fuerza también había sido transferida, que si acaso debería checar el estatus de sus meridianos. Frente a aquella situación la chica permanecía congelada, pero 10 minutos después, el protagonista caminaba pensando que aquella escena le traía viejos recuerdos, pero cuando las dimensiones aparecieron aquel lugar no conocía nada más que miedo y caos debido a los monstruos come hombres. Gente, no sé yo, bueno, literalmente este protagonista tiene una facha fuera de este nivel. Mientras caminaba el protagonista pensaba que era bastante débil y después de moverse por un rato ya se sentía cansado. Este tenía mucha hambre pensando que necesitaba comer algo, pero detrás de él alguien gritaba pidiendo ayuda. Volteando a ver se trataba de un grupo de chicas hasta una niña pequeña llorando debido a que unos monstruos come hombres le estaban persiguiendo. Pero por otra parte la gente en donde el protagonista rentaba termina enterándose de que alguien había sido eliminado, específicamente el hijo del arrendador. Una persona la cual parecía ser el líder preguntaba que si acaso aquel asesino resultaba parecerse así, y todo era porque la chica estaba describiendo al protagonista. Esta decía que el protagonista le había mirado por un rato y luego se volteó y le robó la ropa al hermano Sun-Shi, diciendo que cómo puede ser tan cruel, que por qué prefirió robar sus cosas, que si acaso esta no era atractiva. Con esto aquel tipo termina un poco desconcertado mientras sus hombres le tomaban foto a la hermosa chica. Después, esto de recopilar información sobre el protagonista, cuentan que su nombre era Hao Kyung y cumplía 18 aquel año. Creció en un barrio pobre y cuando cumplió 2 años sus padres desaparecieron y lo dejaron solo. Cuando cumplió 16 él llegó y rentó una casa para vivir allí cuando tenía 5 trabajos, sin registro criminal y nunca había estado en ninguna escuela de artes marciales ni tampoco tiene registro como luchador. Aquel viejo un poco sonrojado mirando a la chica decía que aunque no es un artista marcial puede derrotar a hombres muy poderosos con equipo de alto rango, que si acaso será que el protagonista estaba escondiendo su experiencia en artes marciales, que si acaso tomó el dinero pero no lo tocó, que era imposible, que aquel lunar era sospechoso, que debían tomar nota refiriéndose al lunar que la chica tenía en las piernas. Uno de sus súbditos termina diciéndole a este jefe Bao que las personas estaban siendo atacadas por monstruos, que había más de 10, pero mientras aquel viejo simplemente tocaba a la chica decía que debían apresurarse y llamar a los guardias e informar a los demás clanes para pedirles ayuda. El mismo jefe Bao terminaron informándole que habían llegado la información de que estaban luchando en contra de aquellos monstruos, que solamente era una persona. El protagonista finalmente había eliminado a aquellos 10 monstruos y las chicas le preguntaban al mismo que si se encontraba bien. Pero hermano, con aquella pose obviamente que se encuentra bien. Las chicas rápidamente le gritan al prota que tuviese cuidado, pero este parecía estar bastante molesto debido a que su cuerpo era muy débil. Otros monstruos terminaron llegando a la escena con intención de eliminar al protagonista, pero él mismo simplemente los despedazaba uno a uno. Parecía no temer a nada debido a que su cuerpo se había rejuvenecido, cortando a todos y cada uno a la mitad sin perdón. Los demás monstruos al mirar aquella escena corrían apavorizados, pero el protagonista mirándolos parecía estar un poco estresado debido a la cantidad de esfuerzo físico que requería eliminarlos. Pero mientras cortaba cuerpos de otros monstruos a la mitad, este decía que su fuerza, condición y conocimiento, todo en su cuerpo era débil, que por suerte la ropa de aquel Psycho Sun hace que el impacto sea menos fuerte y una armadura que puede subir de nivel también tiene un autodefensiva, una pasiva, y que aquella espada parecía que también tenía una habilidad escondida que ahora entendía por qué fue eliminado por el artista marcial de cinta negra, que aquel equipo era muy fuerte, preguntando al prota que por qué había tantos monstruos en forma de patos, pero haciendo caso omiso a aquella pregunta él mismo simplemente los cortaba sin parar. Mientras corría por la escena el protagonista se preguntaba que si acaso se trataba de una grieta y
tal como sospechaba, se trataba de una grieta dimensional. Este decía que lo sabía, que se trataba de un portal a otra dimensión, diciendo que una vez que destruya aquella puerta dimensional aquellos tipos no aparecerían más. Un misil aparece en la escena, pero el protagonista simplemente se dignaba a cortar monstruos. Pero después de un rato al que el protagonista cortase monstruos sin cesar, terminaron llegando los guardias. El prota decía que ya era hora, pero aquel viejo vago termina diciéndole al prota que le agradecía en nombre de todos los ciudadanos por salvarles. Pero el prota al voltear termina dándose cuenta que el jefe vago, que era la persona que la chica había descrito anteriormente. Aquel anciano, haciéndose la vista gorda, termina halagando la ropa al protagonista diciendo que esta se limpiaba sola, que no tendría que lavarla nunca, preguntándole al mismo que dónde la había comprado, pensando uno de sus súbditos que estaba seguro de que había visto a la cara del protagonista en otro lugar. Pero el viejo le preguntaba al prota su nombre y que de qué clan era. El prota a esto simplemente decía que su nombre era Hao Kyung y no pertenecía a ningún clan, sorprendiendo al viejo al igual que a su súbdito, el cual pensaba que definitivamente había escuchado aquel nombre antes. Inmediatamente el protagonista capta la situación y grita que acaba de despertar, que era un nuevo, pero entrando en razón el súbdito del viejo Bao termina diciendo que ahora le recordaba que el protagonista era el criminal que estaban buscando. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. El viejo simplemente le tapaba la boca diciendo al protagonista que apenas había despertado y ya muestra mucho potencial, lo cual era bastante impresionante, diciéndole al prota que le deje algo para poder contactarlo y le otorgaría un premio de ciudadano honorable una vez que termine de reportarlo a su superior. Inmediatamente el protagonista comenzó a lanzar tarjetas de contacto con el código QR para que le escriban luego, pensando el prota para sí mismo que en ese lugar los despertares nuevos son muy valiosos y en solamente 2 años los artistas marciales habían reemplazado a todos los guardias, por lo cual los clanes estaban dispuestos a gastar todo su dinero para información acerca de los nuevos despiertos, especialmente cuando aquellos individuos tenían un gran potencial y estos son claves, se pelearían unos a otros para obtenerlos. O sea, literalmente los clanes pagan muchísimo dinero por un nuevo despertado debido a que los mismos le hacen ganar mucho dinero. El prota decía que especialmente a gente despierta como él, las personas normalmente despiertan y necesitan de 2 a 3 años para convertirse en cultivadores fuertes para que al menos lo tomen para hacer misiones o tareas normales. Y por supuesto, si quieren que el protagonista elimine gente o monstruos, tienen que pagar grandes sumas de dinero. Sin más, el protagonista se retira del lugar volando en su espada, diciéndole a estos que si tenían dudas tenían que ir a buscarlo. Pero mirando a aquel viejo Bao al protagonista volando en su espada, se preguntaba que si en realidad había despertado recientemente. Inmediatamente uno de sus súbditos termina diciéndole al viejo Bao que aquella tarjeta con el código QR de contacto simplemente era una tarjeta con un montón de chicas. El protagonista rápidamente pasa por el lugar arrebatando aquella tarjeta diciendo que la misma no era y soltando las otras tarjetas de contacto se despide. El viejo Bao se percata de que todo el mundo en el lugar ya estaba llamando a los clanes informando sobre un nuevo despertado, por lo que el viejo Bao termina diciendo que casi desperdiciaba aquella oportunidad, que debían llamar rápidamente a los clanes para ganar el dinero. Pero mientras el protagonista volaba en su espada, la línea telefónica termina llamándole diciendo que tenía atrasos en sus pagos y se había detenido y para poder seguir usando ese número de teléfono debía recargar su saldo. Pasa el tiempo y el protagonista se encontraba recargando su teléfono móvil. Pero gente, una observación, este es el primer mundo Murin donde veo que la gente tiene teléfonos móviles, parecen estar un poco avanzados a su época. El protagonista tenía en mente entrar en un establecimiento debido al hambre que tenía, pero fue detenido por los porteros, los cuales le dicen que no podía entrar si no era un miembro. Pero a las espaldas de esto termina llegando alguien diciendo que el protagonista desde ese momento era un miembro y el clan azul pagaría el precio de su membresía. Una persona termina diciéndole a este que era un ridículo, que si acaso eso era todo, diciéndole a este hermano rico que el clan amarillo le podía dar asombrosos manglares también. Esto sorprende mucho a la gente, la cual pregunta que la gente del clan azul y por qué había 2 clanes en ese lugar. Pero vemos que un montón de vehículos se aproximaban con intención de reclutar al protagonista. El protagonista se encontraba seleccionando un montón de platos en una mesa gigante donde se encontraban los líderes de los clanes, los cuales querían reclutarlo. El tipo del clan azul comenta que había llegado primero y por lo tanto el protagonista pertenecía al clan azul, pero la chica que estaba peleando por el prota pregunta que desde cuándo dijeron que ese era el primero que llegue, diciendo que siempre es una regla de reclutamiento.
momento, diciendo que las chicas del clan amarillo admiran y le gusta al protagonista, y por eso él mismo debe permanecer en el clan amarillo, pero todos decían que estos son unos pordioseros, que el clan morado no debía unirse a ellos. Literalmente todos los clanes se peleaban por el prota. El prota simplemente comía pensando que de los 9 clanes 7 habían llegado, que si sería que iba a llegar el clan negro, el clan de Di Shen-Tian, el hombre más fuerte del mundo. Una chica se acercaba al protagonista tocando su mano, diciéndole a este guerrero Hao Qian que si esta es la gerente del clan blanco Bai Lu y esperaba trabajar con el prota. El prota pensaba que Bai Lu, la séptima persona más rica del mundo, la líder del clan, la hija de Rosa Blanca, una fuerte persona con mentalidad empresaria es esta chica. Pero mientras todos discutían, el prota pensaba que todas aquellas personas estaban haciendo todo tipo de promesas y diciendo palabras tentadoras a estos, los recién despertados. Pero este sabía que son unos zorros astutos y una vez que firme el contrato de trabajo trabajaría con ellos hasta que pierda la vida, por lo que el prota dice que era suficiente, que aquellos que no se callen en ese momento deberían irse. El protagonista le pide al tipo del clan azul que se vaya, pero él mismo dice que el clan azul son los grupos de clanes, incluyendo a Usha y el clan bronce unidos con un mismo nombre, sin mencionar que les habían establecido por más de 2 años, diciendo al prota que debe estar bromeando, pensando el prota que el clan azul es un clan con muchos grupos en el claro, y suena bonito, va puesto así, pero debido a sus conflictos internos terminaron siendo devorados por el clan negro. El prota simplemente lo rechazaba y de esto se jactaba la chica del clan amarillo, diciendo que era una buena decisión, pero el prota preguntaba que qué planeaban hacer, que tenían que demostrar que iban en serio si querían que firme con ellos. Una chica comenta a la que se le acercó el protagonista que ofrecían 3 millones, preguntando a la gente que si le faltaba gente al clan blanco de esos días. El prota pensaba que 3 millones en su vida pasada, cuando firmó un contrato donde solamente le ofrecieron 200.000, literalmente parecía nada lo de su vida anterior, pero no estaban siendo lo suficientemente justos. Y al lugar terminó llegando una chica del clan negro ofreciendo 5 millones. Muchos clanes terminaron retirándose al escuchar aquella oferta, diciendo que parece ser que otra vez el clan negro se lo llevaría todo, pero la chica del clan blanco comenta que incluso el líder del clan negro, que raramente hace presencia, estaba en ese lugar. Pero un palillo fue enviado a volar hacia la chica del clan negro, palillo el cual fue desviado por uno de los guardaespaldas de esta chica. La líder del clan negro termina dándose cuenta de que fue el protagonista, el cual pide disculpas diciendo que él mismo se le había resbalado. Con esto los guardaespaldas de la chica parecían estar bastante molestos, diciéndole al protagonista que era un loco. Y mientras atacaban al protagonista, uno de los líderes del clan dice que los dos más fuertes del clan negro, cuerdos de oro y plata, estaban siendo atacados ambos al mismo tiempo. Estaba el protagonista muerto con aquel ataque, diciendo que habría un baño de sangre en ese lugar. Pero fácilmente el protagonista desviaba los ataques de aquellos dos hombres más fuertes del clan negro. Esto sorprendía a los mismos, pero el protagonista preguntaba que si estos eran los cuernos de oro y plata, que tuvo suerte de que ellos solamente fueron los que fueron. Y quitándose sus camisetas dicen que el protagonista era muy impresionante y que les obligaba a mostrar todo su poder. Con aquella habilidad de perforacielos, la gente queda bastante sorprendida, diciendo que algunos se vuelven carne molida después de aquel ataque. Pero inmediatamente la líder de aquel clan termina parándolos, diciéndole a estos que debían parar, orden que estos terminaron acatando. Pero un par de palillos terminaron siendo clavados en sus frentes, diciéndole al protagonista que su mano se había resbalado nuevamente, pero de esta manera aquellos chicos terminaron molestándose aún más, diciendo que el prota estaba cortejando la muerte. Estos ataques parecían ser presenciados por las personas que se encontraban en esa sala. Incluso a una chica se le levantó todo, pero una tablilla terminó bloqueándonos la vista o el panel. Estos chicos, lanzando su ataque combinado, terminan diciéndole al protagonista que pierda la vida y se convierta en carne molida. Y cuando aquel ataque estuvo a punto de impactarlo, el protagonista simplemente le metió tremendo batazo en la cara a los dos hermanos. Los mismos quedaron demasiado sorprendidos debido a cómo el prota los repelió completamente, preguntándose estos que cómo conocía este bastardo aquellas habilidades. Pero lanzándose al ataque nuevamente, estos dos hermanos decían que el protagonista solamente tuvo suerte, que no volvería a pasar. Pero inmediatamente la chica del clan blanco termina interrumpiendo, diciendo que estos, el clan blanco, tenían interés en el protagonista y si lo querían eliminar tendrían que pasar sobre ella. El prota la miraba pensando que aquella chica se mantuvo callada durante toda la pelea y solamente interfirió cuando vio su potencial, que de verdad era bastante astuta, pero la chica inmediatamente, la del clan negro, dice que debían retirarse. Uno de los hermanos tenía en mente rebelarse contra su jefe simplemente para mostrarle su fuerza al protagonista, pero su jefa, bastante molesta, pregunta que si estaban sordos, que si acaso no seguirían sus órdenes. Arrodillándose, estos terminan diciendo que nunca se atreverían a eso, mientras la gente pensaba que era un ambiente bastante tenso en aquel lugar. El protagonista inmediatamente termina diciéndole a la chica del clan negro que le pasase su
mensaje al hermano Di Shentian, diciendo así que prefiere un depósito directo en 7 días y planeaba pedir un reembolso de las cosas que le había dado. Y la chica, preguntando el nombre del protagonista, le dice que lo recordaría. Con esto sin más, la gente del clan negro terminó retirándose, pero la mujer del clan blanco le dice al protagonista que debían ir a un lugar más privado y hablar luego del contrato, preguntando al prota que si alguien estaba dispuesto a ofrecer más de 5 millones. Un montón de ofertas terminaron llegando, incluso llegando a los 13 millones, diciendo el prota que incluso si llegan a los 15 millones estaría bien. Con esto las ofertas subieron a los 18 millones, pero la chica del clan blanco termina diciendo que ofrecía 30 millones y un 1% de las acciones del clan blanco. Con aquello la gente quedó un poco sorprendida, preguntándose que si acaso el protagonista estaría convirtiéndose en un accionista, que le estaban ofreciendo demasiado, pero la chica del clan blanco decía al protagonista que si acaso podrían hablar del contrato entonces, cuya cosa el protagonista la toma de la mano diciendo que por supuesto que desde ese momento son familia, que debían ir al cuarto de al lado. Pero mientras estos hablaban del contrato, vemos un carruaje en el cual se encontraba la chica del clan negro, la cual decía que quién sabe a dónde fue y qué problemas había causado su hermano. Esta decía que debían investigarlo y llevarle cualquier información sobre el protagonista enseguida. Por lo que tiempo más tarde, mientras el protagonista estaba reunido con la chica del clan blanco, la misma se le acercaba de manera un poco comprometedora, preguntando que si lo que había dicho era completamente cierto. Pero el protagonista, con la misma casi que encima de él, le pregunta al prota que si por qué no podía oler sus mentiras, diciendo el prota que ya se lo había dicho, que acaba de despertar y solamente es algo como un elegido, que si acaso no le entendía. Pero mientras esta aún más se acercaba, el protagonista él mismo le dice que parece ser le gusta oler bastante, diciendo que si acaso su signo zodiacal es el del perro, pero esta le decía al protagonista mientras se alejaba que debía mirar sus antecedentes, que nunca había existido una escuela de artes marciales y tampoco tenía un maestro, que era un recién despertado y luchaba como un profesional, que esta no es tan tonta. Sin embargo, los movimientos del protagonista eran comparables a los de los veteranos, especialmente en la pelea con el cuerno y oro y plata, diciendo que el prota debe haber entrenado en secreto por muchos años, que si acaso le importaba explicarle lo sucedido, pero el prota dice que apenas se conocen, que aquella pregunta es algo personal y se negaba a decirle algo, pensando el protagonista para sí mismo que si necesitaba decirle que los cuernos de oro y plata fueron una vez sus guardaespaldas, y el prota recordaba una conversación con el hombre más fuerte del mundo, el cual le decía que necesitaban acumular artículos y recursos de los enanos y necesitaban dinero para eso, pero el prota se negaba diciendo que de ninguna manera, que él mismo debía pagarle primero el dinero que le debía, y eran 500 millones. De esta manera fue como aquel hombre más fuerte del mundo terminó ordenando a los guardaespaldas del protagonista que muestren su mejor técnica. Y así fue como aquellos chicos terminaron convirtiéndose en los guardaespaldas del protagonista. Por otra parte, el protagonista hablaba con la chica diciendo que si acaso podía sugerir unas modificaciones al contrato, diciendo esta que por supuesto que como se tomarían los contratos seriamente, que debían tratar de acomodar aquellos cambios de la mejor manera, cuya cosa el prota agradece, diciéndole a esta señorita bye que no le cambiaría muchas cosas, que solamente necesitaba cambiar los de 6 días laborales para que sean 3, y otra cosa a añadir era que las 3 tener horas fijas, diciendo que cualquier tiempo extra necesita su aprobación y la paga de tiempo extra debería ser 5 veces mayor que su paga normal y debía tener un día libre cada 2 días, que tenía derecho a negarse las misiones muy largas y que el clan debe cubrir los gastos de sus viajes, que no se preocupe que no casi gasta mucho. Pedí un 20% del pago de la misión para él y si era rango aún mayor sería el 50%, diciendo que cada trimestre una parte de las acciones deben ser para él, acumulando un total que no sea menor al 5% al año, y si el clan crece tiene derecho a un puesto más alto o en el rango de esa área, y todo por ahora, diciendo que debería añadir que puede anular aquel contrato en cualquier momento. Con aquello, aquella chica termina un poco molesta diciendo que eran tonterías, que no había forma de que acepten todas aquellas condiciones, que esta era la hija de la líder del clan y ni siquiera esta se atreve a pedir tales cosas. Y mientras esta gritaba al protagonista, la misma pensaba que el pedir todas aquellas demandas irrazonables debe estar haciéndolo a propósito del protagonista, preguntando que qué le hace pensar que los otros clanes aceptarían sus condiciones, que el dinero y las acciones que le estaban ofreciendo definitivamente eran algo que los otros clanes no podían ofrecer, pero el prota dice que cree en sus habilidades, que cree que con ellas y su destreza aquellas condiciones son casi nada. La chica pensaba que estas son personas ignorantes y arrogantes como el protagonista, que son las que más son esta desprecia todo
de este tipo de personas. Tomando la mano el protagonista, le dice él mismo que querían seriamente que se una a su clan y podrían conocerse mejor con el paso del tiempo. Pero el prota pensaba que la habilidad especial de esta mujer era la flor de la seducción, pensando que si no hubiese escuchado los rumores hubiese caído. Por lo que el protagonista inmediatamente le dice a esta que como era la señorita Bai y era tan sincera, se rendiría en las condiciones cuya cosa esta acepta, pero el prota le dice que en esa oportunidad esta ganaba, que solamente pediría el cambio de los días de trabajo y se rendiría con todo lo demás. Este termina diciendo que tratarían de poder agregarlo, pero el prota se despide diciendo que estaba bien, diciendo que iba a necesitar tiempo para poder redactar un contrato nuevo y tenía que registrarse como un artista marcial. Sin más, el prota sale volando del lugar mientras la chica pensaba que si acaso solamente quería trabajar 3 días a la semana, que por qué sentía que fue engañada y estafada. Pero gente fuera de esta historia terminó comentando que esta es una técnica donde haces una demanda enorme, pero después terminas bajando a la demanda que en realidad te interesa. Tiempo más tarde, en la organización de emergencia para artistas marciales, el líder de la asociación de los incidentes de monstruos llamado Cao Yu-Wan se estaba enterando de los incidentes de monstruos en el área rural, diciéndole a su secretaria que según su investigación los monstruos no viajaron del este de la villa, así que deben haber venido en la puerta dimensional. Mirando los videos de estos monstruos, termina preguntando que si acaso no vinieron del este. Y mirando como el protagonista los eliminaba, decía que aquel novato no estaba registrado como artista marcial, pero la secretaria preguntaba que si aún era el novato, que aún no habían tenido ningún nuevo registro en el área desde hace 2 meses. Y sí, había discípulos de la escuela de artes marciales, grupos y vagabundos quien tomaron asesoramiento para obtener el título y el certificado. Por lo que aquel tipo termina diciendo que logra ver la situación, que esta podía seguir trabajando, pero al lugar terminó llegando un hombre diciendo que la máquina de pruebas de los artistas marciales en el primer piso estaba fallando de nuevo, que si acaso deberían terminar los registros ese día. Pero aquel líder preguntaba que cuántas veces había roto ese mes aquella máquina. Por lo que cambiando de escena, en la sala de prácticas vemos un montón de chicos los cuales tenían en mente, registrarse como artistas marciales. Y en ese mismo lugar vemos un Saitama pero pequeño. Muchos de estos fallaban la prueba, y la secretaria parecía estar bastante decepcionada, preguntando que si acaso debería sugerir a su líder que reduzca el número de personas por día. Pero inmediatamente frente a esta terminó llegando el protagonista preguntando que si debía entregarle a ella la carta de registro, y esta pregunta que si acaso de qué grupo era. Esta pensaba que un novato de un grupo vino a tomar el examen llamado Hao King. Esta termina bastante sorprendida al leer el registro preguntando que si era Hao King el recién despierto del área rural, diciendo que había visto el video y él mismo había estado asombroso, específicamente sus habilidades. El prota decía que solamente tuvo suerte, pero esta dice que no habían tenido un recién despierto desde hace mucho tiempo y probablemente no conocía el proceso de registro. Esta le decía al protagonista que su rango dependía de su tipo de despertar, atributo mejora del cuerpo, que los rangos son medidos de la E hasta la S y no podían medir nada más alto que eso, que cuando uno se despierta su energía espiritual va a fluir hacia su núcleo y lo volverá al núcleo de un atributo específico, y los más típicos de oro, tierra, madera, fuego y agua. Hay otros especiales también, pero todos cuentan como un atributo despierto y aquellos con atributos usualmente son rango C o mayor. El protagonista le comenta que cree que tiene un cuerpo normal sin ningún elemento al despertar, sorprendiendo a esta debido a que no tenía ningún atributo y era una pena. Por lo que le dice al prota que le siga, que ese era un área de prueba para los recién despiertos y las pruebas en general de energía del núcleo y liberarla. Y antes de comenzar la prueba, el prota debía quitarse la ropa, que era algo para asegurarse que no cargue ningún artefacto que aumente o mejore sus habilidades. El protagonista quedó completamente desnudo, enamorando a aquella chica, la cual le decía al protagonista que había una habitación para cambiarse de ropa y era gratis. Pero un rato después la chica le presenta al prota la máquina de la prueba, diciendo que estaba conectada a muchas dimensiones desconocidas y diferentes y están llenos de mucha energía espiritual. La chica le decía al protagonista que seleccionase su rango para hacer la prueba y diciendo que entre más alto sea el rango mucho mejor la energía espiritual, diciendo que también ayudaría a su crecimiento, pero el prota simplemente pide el rango más bajo, pensando que el rango S incluso tiene atributos de monstruos y muchos despiertos fuertes han perdido la vida como resultado, diciendo el prota que solamente había ido para el certificado, que el rango no le importaba. El prota pensaba que era igual que en su vida pasada, incluso el rango es lo mismo, que se preguntaba cuántas marcas podría obtener en esa oportunidad y generando fuerza cree que su núcleo ha estado inactivo por mucho tiempo. La gente miraba como el protagonista estaba preparándose para ejecutar
aquel ataque diciendo que su cuerpo estaba sacando humo, incluso había una imagen detrás de él que si acaso era una formación espiritual. La gente decía que era imposible, que sus abuelos le habían comentado que solamente los expertos son capaces de usar el ataque de palma de Buda, pero el prota pensaba que aquel libro era el libro de habilidades del ataque de la palma de Buda, diciéndole el hombre más fuerte del mundo que se lo vendería por 30 millones, pero el protagonista simplemente negaba aquel negocio debido a que no podía cultivar. En aquel tiempo el hombre más fuerte del mundo se lo vendía al protagonista diciendo que era un libro de habilidades antiguas, incluso si era de rango bajo solamente necesitaba un poco de energía espiritual para sacar todo su poder. El prota le decía que no tenía energía espiritual y no lo quería, pero aquel tipo simplemente bajaba el precio y el prota lo compró por 3 millones. Inmediatamente el protagonista terminó golpeando con aquella técnica de la palma de Buda, provocando así un gran estruendo en aquel establecimiento. El hombre del líder de aquel establecimiento preguntaba que si acaso iba a llover de nuevo debido a los truenos, pero el líder sabía que se trataba del ki del cielo y la tierra. El protagonista había obtenido 60 puntos, lo cual es un puntaje perfecto, pero el prota con esto parecía estar bastante molesto, diciendo que aquel hombre más fuerte de haberle estafado vendiendo una habilidad falsa, diciendo que aquella calificación era muy baja para él, que si acaso no sería mejor si lo golpeaba normalmente, pero la chica, la secretaria, termina felicitando diciendo que había alcanzado los requisitos mínimos, diciendo que el ki espiritual del cielo y la tierra se juntó en aquella zona de dimensión de ki, diciendo al prota que debía ir a absorberlos, e inmediatamente sería enviado a otra zona dimensional más tarde, pudiendo así incomodarle un poco al principio, diciendo que también las zonas dimensionales de rango A o más necesitan ser reportados a los altos mandos para que así los médicos y el equipo de emergencia y los encargados del funeral para estar listos, como el protagonista pierde la vida, o sea por si acaso. Mientras el prota se dirige a aquella máquina, la chica habla un montón de tonterías, las cuales puro relleno, por lo que después de salir el prota dice que estaba bien, que solamente quería el certificado del artista marcial. Un momento después el protagonista entra en la máquina, diciendo que aquel líquido aquí era bastante apestoso, que cuántas personas habían estado en ese lugar, preguntaba. Parece ser el cuerpo, el protagonista fue enviado a otra dimensión, y todo estaba siendo transmitido en aquel establecimiento. El protagonista se comunicaba con todos estos por mediante de una pantalla. El protagonista pensaba que solamente necesitaba esperar que le dispare en la cabeza una luz blanca como en su vida previa, diciendo que le dolería como el infierno, pero no tenía opción. Y mientras este esperaba, decía que por qué tardaba tanto, pero rápidamente una fuerte energía terminó cayendo frente a él, preguntando que si aquella luz de energía blanca no era demasiado grande. Quedó un tanto sorprendido por lo que se presenciaba frente a él. Se trataba de la bestia de ki del cielo y la tierra, sorprendiendo a todo el mundo mirando la transmisión, pero el protagonista simplemente estaba pidiendo ayuda. La gente estaba confundida debido a que pensaban que el prota lo saludaba, pero en realidad pedía ayuda. Todos pensaban que era divertido como el prota estaba dando volteretas, pero el prota gritaba que eran idiotas, que si acaso no vieron sus señales, que cómo se supone que derrote una bestia del ki de los cielos y la tierra, que debían apresurarse y dejarle salir. Pero mientras estos veían lo que el protagonista, o cómo corría, se preguntaba que si podría ser posible, que aquella gente no puede ver la bestia, el ki, el cielo y la tierra, pero una hora después la gente decía que la batería de la pantalla se estaba agotando, preguntando estos que por qué el prota no había salido. Y el lugar terminó llegando el líder de la asociación preguntando que qué estaba sucediendo. La secretaria lloraba diciendo que un nuevo despertar acaba de entrar en la zona dimensional y ya había pasado una hora, pero aquel líder pregunta que como que una hora, preguntándose esto que si acaso la máquina estaba volviendo a fallar. Una de las personas se percata de que la máquina de prueba estaba puesta en rango S, sorprendiendo hacia la secretaria, la cual pregunta que como que rango S, que recordaba haberla puesta en el rango E, que debían apresurarse y salvar al protagonista. Todos sabían que el protagonista podría perder la vida debido a que aquella máquina estaba poco estable, que ya había pasado una hora y el protagonista podría estar incluso muerto, que incluso su cadáver ya había sido reducido solamente aquí. La secretaria lloraba diciendo que había eliminado al protagonista. Mientras cargaban la máquina, estos se preguntaban que si acaso el protagonista sería destrozado en pedazos por aquel monstruo. Vemos una trágica escena en la cual coloca triste a todos, debido a que parece ser que el protagonista había perdido una pierna, pero vemos que en realidad el protagonista estaba enfrentando a aquella bestia, diciendo que si este iba a perder la vida se la llevaría con él. Aquella bestia parecía estar en una situación un poco difícil, pero el líder de la asociación se sorprende al percatarse que el prota seguía con vida, y después de que ordenasen dejarlo salir, la secretaria quedó un poco sorprendida debido a lo que estaba a punto de pasar, y fue que el protagonista terminó saliendo completamente sin ropa.
Este parecía estar bastante agotado. El protagonista termina recuperando su conciencia preguntando que si estaba vivo y que si acaso aquel no era el líquido Yuan-Ki, que si le estaban transfiriendo fuera de la zona de la dimensión. Pero inmediatamente el protagonista se percata de que estaba a punto de ser devorado por una enorme bestia. Pero cuando estuvo a punto de perder la vida, este se preguntaba que si era el beneficio de la bestia, el cielo y la tierra, la cual lo había hecho tan fuerte, diciendo que sus brazos y piernas estaban siendo curados, preguntándose que por qué no podía verlos, diciendo que las partes del cuerpo estaban allí. Cayendo en cuenta, este dice que por supuesto que no podían ver el cielo y la tierra, o sea, la bestia, debido a que la misma tenía un atributo de sigilo diciendo que aquel ki del cielo y la tierra estaba fluyendo hacia su núcleo en ese momento, diciendo que su núcleo no puede tomar todo el poder del ki de la bestia del rango S, por lo que podría explotar. Y mientras una energía se confundía, bueno, estaba a punto de entrar en su núcleo, este decía que parase, que estaba a punto de explotar. La máquina parecía estar a punto de volverse añicos, y así fue como el protagonista cayó casi que desnudo encima de la chica o la secretaria. Recuperando toda su conciencia, el protagonista se da cuenta de que sus brazos y piernas estaban completamente intactos, pero la chica llorando decía que solamente necesitaba permanecer vivo mientras que esté allí, incluso si lo desmiembran su cuerpo permanecería intacto una vez que salga, felicitando al protagonista diciendo que había obtenido uno de los ki más fuertes. El prota con esto parecía estar bastante molesto, preguntándole a la chica que si acaso no había dicho que la zona de rango E no tenía riesgos, que si acaso no dijo que no era peligroso y que casi pierde la vida dentro, que como planeaba recompensarle, diciendo que debía llamar al gerente en ese momento y que no le tome por tonto, que sabía escribir y si se difunde no iba a terminar bien para los dos. Al lugar terminó llegando el líder o el manager de la asociación, diciendo el protagonista quería que alguien se ocupe del asunto de la compensación, diciéndole el protagonista que por ese entonces debía seguirlo a su oficina, pero el prota lo miraba, sabía que era Kayu Wan, diciendo que él es una de las pocas personas que no quería volver a conocer en su vida. El prota termina diciendo que no estaba desesperado por dinero, que debían apurarse y darle su certificado de artista marcial, que tenía otras cosas que hacer. Pero aquel el líder le decía al protagonista que para el certificado también deben calcular los puntajes generales de las pruebas, incluida la prueba de la zona de dimensión, que literalmente solicitaba una prueba de clasificación electrónica, pero dado que la máquina no funcionó correctamente es posible que le haya dado una prueba de rango superior, y dado que la máquina era problemática los resultados podrían ser inexactos, y sin embargo, sí definitivamente ingresó a una zona de rango superior, rango S, diciéndole al prota que entonces si quería un certificado de artista marcial de rango superior necesitaba que le cuente todo lo sucedido. El prota pensaba que como que quería que le contasen detalles, diciendo que definitivamente es mejor que se guarde aquellos detalles para él, contando el prota que la zona dimensional le dio una inmensa cantidad de ki, pero debido a que su cuerpo es débil no pudo tomarlo todo. Pensar que había desperdiciado tal preciosa oportunidad, diciendo que además no era necesario que les pidan un certificado de rango superior, que era consciente de que solamente es un artista marcial débil. El prota pensaba que si se involucra con él en esa oportunidad no tendría una vida agradable, por lo que era mejor escapar, diciéndole a aquel tipo que se sentía un poco enfermizo y debía volver a descansar debido a que también estaba a punto de vomitar. Un rato después le devolvieron la ropa al protagonista y le dieron su certificado de artista marcial, diciendo que estaría dispuesto disponible después de 2 días, que debía utilizar aquel certificado temporal. Pero después de que el protagonista se fue, aquel tipo se encontraba mirando la máquina y aquel Kaoyu termina diciéndole a su súbdito que la cápsula de ki había sido destruida, al igual que la máquina analizadora, diciéndole que aquel artista marcial tenía 2 equipamientos de rango A y el brazalete que llevaba hizo que explotase la máquina al revisarlo, por lo que aquel tipo se sorprendió diciendo que parece que tendrían que cerrar por unos días. Pero el prota, mientras volaba en su espada, decía que presentía que alguien estaba hablando a sus espaldas, por lo que tendría que llevar a cabo la siguiente fase de su plan para hacer dinero. Alguien llamaba al protagonista diciendo que debía bajar de su espada, que era la zona salvaje y los ciudadanos no tienen permitido estar en ese lugar, que si acaso podía cuidarlos o no volar. Se trataba de unos guardias de estado, preguntándose que si acaso el protagonista es un artista marcial de las sombras, de esos peligrosos, pero el prota termina mostrando su certificado temporal de artista marcial, que era mejor que le dejasen entrar. Aquellos guardias se sorprenden al ver que aquel certificado estaba hecho ese mismo día, que un nuevo artista marcial, incluso si quisiera entrar en la área salvaje, no debería entrar solo, que ya era bastante peligroso, pero el prota dice que estaba en una misión, que sus compañeros le estaban esperando dentro. Estos veían que el protagonista tenía una gran bolsa, diciendo que podían inspeccionarlo.
pensando que ahora era el momento de hacer uso de sus conexiones, dice el protagonista, y dice que era miembro del clan blanco, comentando que estaba en una misión y allí estaba el número de teléfono de la señorita Bailu, que por qué no lo confirma con ello, quizás debe llamarla, pero este guardia bastante asustado dice que era mejor que lo dejasen entrar, pensando que para facilitar las cosas los clanes darían a los guardias administraciones, honorarios y beneficios, cuya cosa literalmente el prota sabía que esta gente eran unos corruptos. Las puertas terminaron siendo abiertas para el protagonista y el guardia lo despedía diciendo que era mejor que fuese con cuidado, y el protagonista miraba a aquella gente la cual estaba encargada de abrir la puerta, pensando que las personas encargadas de abrir y cerrar las puertas son los más bajos en la jerarquía social y verdaderamente eran lamentables para él, pensando que para alimentarse a sí mismo y a sus familias aceptaron aquel trabajo implacable, que son honorables, y ellos también eran un montón de idiotas, pensando que quien hubiese pensado que algún día esas personas que solamente estaban tratando de ganarse la vida se convertirían en escudos, debido a que eso fue lo que sucedió cuando la barrera se rompe. Pero este se preguntaba que si aquello le importaba siquiera, y respirando decía que su objetivo era ganar mucho dinero hasta el punto de poder comprar todo el mundo. Y entrando en aquella tierra salvaje, este decía que estaba de vuelta. La gente que se encontraba trabajando en abrir y cerrar aquellas puertas se dan cuenta que el protagonista había dejado un montón de dinero, incluso comida, preguntándose estos que si aquel tipo era tan generoso como para regalarles eso. Pero la verdad es que el protagonista simplemente tenía un agujero en su bolso y su dinero y comida habían sido derrochados, diciendo el prota que aquellos idiotas son bastante codiciosos, que cómo se atreven a engañarle diciendo que se aseguraría de pedir una compensación. Pero inmediatamente se percata de que tenía dos grandes bestias o dragones frente a él. Con esto el protagonista parecía estar un poco atemorizado, pero una enorme bestia terminó saliendo de la tierra a su lado. Y no solo una, sino que eran dos, las cuales terminaron devorándose a los dragones como un bocadillo. Un Godzilla se presenta detrás del protagonista, pero él mismo simplemente corría y corría para huir de aquellas bestias y preguntando que por qué eran tan energéticos, que le estaban tomando el pelo, la mala suerte que tenía. Pero así es como termina este panel, diciéndonos así que en las noticias incluso había salido que el protagonista había caído sin ropa encima de la secretaria. Nos cuentan que 5 años atrás la puerta del otro mundo apareció por primera vez en el continente del rey, y aquella puerta, que duró 1 año, estaba conectada a un mundo de bestias demoníacas con un nivel de inteligencia muy bajo, y en aquel momento las bestias que pasaron destruyeron 1/5 parte del continente, y cuando la puerta desapareció, el rey del reino reunió las fuerzas más fuertes de la época para limpiar la tierra de las bestias, pero su capacidad de reproducción y adaptación superaban con creces la imaginación humana, debido a que literalmente había demasiadas bestias en aquel mundo demoníaco. Al final, los sabios del continente idearon un plan no tan inteligente, el cual era crear un límite ilusorio aprovechando la inteligencia subdesarrollada de los monstruos y lograr atraerlas a esa ciudad abandonada, a un lugar conocido como la Tierra Baldía. Pero en el futuro próximo, las bestias verán a través de aquel límite ilusorio un muro alto que rodea no podría detener a las bestias que tienen la capacidad de volar y escapar. En su memoria, el protagonista cuenta que la primera catástrofe que casi destruyó a la humanidad ocurrió en ese lugar donde se encontraba, hasta que llegó un hombre y salvó el día. Se trataba del hombre más poderoso del mundo entero, llamado Di Shen-Tian, y la segunda puerta del otro mundo también apareció en aquel momento extraordinario. En esa tierra fértil, una puerta de otro mundo aún más grande conectada a un mundo altamente civilizado del continente mágico, el cual era un mundo de fantasía en el cual existe la espada y la magia. En aquellos años, aquel lugar originariamente estéril se transformó, convirtiéndose así en el lugar más próspero del continente, y como era lógico, el precio del suelo en esa zona central que conecta 2 mundos subió terriblemente de valor, por lo que el protagonista estaba ideando comprar aquella zona antes de que aquello ocurra. Este decía que especialmente aquel pedazo de tierra bajo sus pies es donde aparecería la puerta en el futuro, y si compra en ese lugar antes de eso estaría dentro del top 10 de la lista de fortunas sin problema, que en aquel punto construiría un edificio financiero y en ese lugar un centro de transporte, diciendo literalmente que quería construir muchas cosas, pero un lobo se acercaba atrás de él. El prota simplemente reía diciendo que de unos años adelante estaría entre los 3 primeros de la lista de los más ricos, y aquel lobo fue aplastado por el protagonista, el cual parecía teletransportante, diciendo
que había muchos obstáculos que superar, diciendo que monstruos, tierra contaminada, algunas fuerzas de contrabando, que primero buscaría todos los recursos que pueda, pensando que dicho eso, la bestia del cielo y la tierra era realmente útil y simplemente no se puede extender por mucho tiempo. Alguien le gritaba al protagonista que se fuese o le eliminaría. El prota pregunta que si acaso era el idioma del continente mágico. Se trataba de un grupo de gente persiguiendo a alguien. Se trataba de una pequeña niña la cual estaba siendo seguida por este grupo de personas. Inmediatamente a aquel lugar llegó el protagonista simplemente como espectador y los hombres le decían a aquella pequeña niña que sea buena y siguiese a sus hermanos, que le llevarían a un lugar agradable donde pueda comer y beber sin preocupaciones, diciendo que su madre y su padre no estaban en ese lugar. El prota sabía que esta gente eran los lobos rojos, que simplemente eliminan gente, secuestran, tráfico y hacen todo tipo de cosas malas con tal de ganar dinero. Que la escala de la banda es una de las mayores de todas las bandas criminales que surgieron desde la primera oleada del Otro Mundo, y entre los miembros principales de los Lobos Rojos hay incluso artistas marciales negros de rango S, y su poder de combate general puede incluso competir con el de los sindicatos ordinarios, y aquellos tipos se habían infiltrado en el gobierno y en el ejército, y no era de extrañar que también puedan entrar fácilmente a las tierras áridas. Sin embargo, el prota dice que lo que le da más curiosidad es aquella niña del continente mágico. La niña decía que aquellos hombres le habían obligado, por lo que sin más comienza a volar, explotando un poder mágico. Esta se convirtió en tremenda waifu, diciendo un montón de palabras en el lenguaje del Otro Mundo en el continente mágico. Esta termina activando la técnica de explosión del loto rojo, provocando así el susto de estos hombres, pero simplemente era un montón de chispas. Aquellos hombres o ladrones decían que como un artista marcial que puede lanzar fuegos artificiales, que no podía hacer que debe transferirse a uno de capacidad y convertirse en una poderosa artista marcial en un segundo. El prota simplemente miraba atentamente, y cuando aquellos tipos tenían en mente lanzarse a atrapar a aquella chica cambiaformas, decían que no simplemente era una cambiaformas, sino una artista marcial cambiaformas que puede hacer espectáculos de luces y también extranjera, que se la llevarían, pero el prota terminó descendiendo. Inmediatamente se lanzó hacia aquel bandido, haciendo rodar cabezas. Uno a uno cada uno de estos hombres fueron eliminados, y después de eliminarlos a todos, este parecía estar a punto de aproximarse hacia aquella pequeña, y no se trataba de ella, sino el hombre detrás cortándolo a la mitad sin mucho esfuerzo. El protagonista simplemente llegó a salvar a aquella pequeña chica del continente mágico, la que lo agradecía en inglés. El prota simplemente posó su espada frente a la cara de aquella pequeña, comentando que esta era la gran bruja llamada Kizawa Luojin. Nos cuentan que en la Tierra del Rey, según este recordaba, tuvo 6 grandes desastres, cada uno de los cuales eran lo suficiente como para destruir al mundo. Uno de ellos fue un fuego. 8 años después, una bruja con el pelo plateado, rizado en espiral, apareció en el cielo de la capital del continente del Rey. El protagonista le hizo sentir desesperado por primera vez, odiando por completo aquel sentimiento, preguntándose que si acaso iba a perder la vida realmente. Aquella bruja parecía tener malas intenciones en contra de la ciudad del rey. Sin piedad, esta lanzaba ataques de fuego, los cuales parecían simplemente misiles nucleares, incluso peor. Y cuando el protagonista pensaba que estaba a punto de perder la vida, alguien parecía protegerlo con una bola una esfera de poder. Se trataba del hombre más fuerte del mundo, el cual le decía que eran 20 millones por una entrada tan magnífica. Preguntando que si acaso era un buen trato, el protagonista queda sumamente asombrado al darse cuenta de que era Di Shen-Tian. Aquel hombre más fuerte le dice al prota que acaba de llegar desde el otro lado del continente, por lo que literalmente fue algo tarde, pero el prota dice que no, simplemente 100 millones, ni siquiera 300, que le daría 1000 millones si le arrancaba la cabeza a aquella bruja en ese momento. Trato el cual aquel hombre más fuerte del continente terminó aceptando, diciéndole al protagonista que no deje que el odio se le suba a la cabeza, que si podía debía tratar de mantenerse con vida, al menos debía vivir hasta el pago. Y nos cuentan que un incendio que ardió durante 3 días y 3 noches destruyó la mitad de la capital. Cientos de miles de soldados y artistas marciales perdieron la vida en aquella batalla en contra de la bruja de fuego, y aunque al final tuvieron que trabajar juntos para eliminarla, al demonio de fuego se necesitaron varios años para devolver la ciudad de su estado original. El prota miraba aquella ciudad destruida, pensando que además la mayoría de las propiedades que había comprado en la capital también fueron destruidas en el incendio, y cuando todo eso pasó realmente pensó que el mundo llegaría a su fin y la culpable de todo eso fue ella.
ella, aquella chica del cabello plateado rizado en espiral. Esto había ocasionado un impacto verdadero en su vida y no había manera de que olvide de quién era aquella chica. Apuntando su espada en contra de aquella pequeña, preguntaba que cómo demonios podía ser una loli, preguntando que qué estaba sucediendo. Esta chica le agradecía al protagonista diciendo que le había salvado la vida, que de ahora en adelante sería su mujer, que le ayudaría a lavar la ropa, a cocinar y a bañarse, y también podía pasar de chiquita a grande. Ya saben para qué, para que el protagonista haga sus cosas locochonas. Esta le dice al prota que cuando elimine gente podía prenderle fuegos y sería su paladín. Así que podían ser amigos, pero el prota tendría que ayudarla a salir de ese lugar. Sin embargo, pregunta que si acaso le entendía. Esta gritaba que aquellos bárbaros realmente no entienden, que porque no había estudiado la magia del lenguaje que podía hacer, diciendo que lo que la tía Lisa le había enseñado no funcionaba con el prota, que cómo podía apuñalarlo por la espalda después. Pero el protagonista en aquel lenguaje del continente mágico le dice que era suficiente. El protagonista se preguntaba que si acaso realmente esta es la bruja que destruyó la mitad de la capital, y aquella chica le pregunta al prota que si podía entenderle. El prota piensa que era la misma mirada de aquella bruja, diciendo la misma que podía irse ahora y no le interesan los niños. Con esto aquella bruja se marchó bastante molesta, y el prota decía que era una entidad que es capaz de destruir la media capital, diciendo que sin embargo cómo sigue actuando tan débilmente, que a quien estaba tratando de engañar, que esta es la futura recompensa para esa bruja astronómica, que ahora sabía exactamente dónde estaba y haría que el clan lo observe por ahora, y si hace alguien malo la eliminaría y la cambiaba por dinero. Cuando aquella chica se retiraba, inmediatamente se detuvo, mirando hacia atrás para ver si alguien le seguía. Por otra parte, el protagonista cocinaba, parecía estar siendo observado por aquella pequeña bruja, la cual estuvo a punto de ser eliminada por un lobo gigante. Aquel lobo fue convertido en papilla por el protagonista, el cual de sorpresa apareció tras ella, dejándole un tanto confundida. El protagonista le decía que debía perderse, por lo que sin más la misma corre, y sin más el protagonista dice que tuvo doble matanza y eran 2 carnes de lobo a la brasa. Este se encontraba cocinando, pero la bruja parecía no detenerse de espiar al protagonista. Pero otro lobo apareció tras ella y el protagonista inmediatamente lo eliminó. Esta se sorprende un tanto al verlo nuevamente, pero el prota le decía que debía perderse. Esta corría y nuevamente un lobo la perseguía, literalmente hacía lo mismo una y otra vez. La tercera vez el protagonista le decía que se perdiese, y así continuaron toda la noche, hasta después de un cuarto de hora. Y cuando un lobo estuvo a punto de eliminarle, el protagonista simplemente la tomó diciendo que era suficiente, que estaba asando al lobo número 16, que si acaso quería que acabe por exterminar a toda la manada completa, o que si tanto deseaba perder la vida por su mano, diciendo que tal vez pueda comerla, diciendo que había escuchado que los niños al horno saben deliciosos. Pero aquella pequeña bruja simplemente lloraba diciendo al prota que tenía mucha hambre. El prota le preguntaba que si sabía lavar los platos, y después de que esta afirmase pasó el tiempo y estaba comiendo junto al protagonista. El prota pensaba que primero debía interrogarla, preguntando a esta que cuántos son estos, diciendo que este era bastante fuerte y si tenía algún plan en mente podía incluirlo en él, que podían hacer cosas malas juntos. Y cuando esta se atragantaba al protagonista, la golpeaba diciendo que no pierda la vida tan pronto. Esta comenta que estaba practicando el fuego en su escuela de magia en el día en el patio de recreo, pero de repente un extraño conjunto mágico apareció frente a ella. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Esta tenía mucha curiosidad sobre lo que había dentro del círculo mágico, así que entró. Pero al poco tiempo el conjunto mágico desapareció y llegó a un lugar parecido a una cueva donde las personas parecían esclavos muy incómodos. De repente una persona que no parecía tan amigable se sorprendió cuando le vio y gritó que le atrapasen. Y así fue que esta corrió hasta ese lugar. Por cierto, también prestó atención a la persona que dio la orden. El prota preguntaba que cómo que cuevas con esclavos, que debe ser esa persona con la serpiente en el cuello. Así que el prota le pregunta que esta si acaso había llegado sola, cuya cosa la misma secta y afirma. El prota le preguntaba que qué pensaba esta hacer después, y esta le pregunta
pregunta al prota que si tenía una manera de llevarla a casa, cuya cosa el prota niega diciendo que si no se equivoca esta no podría volver, pensando él para sí mismo que después de todo si no pierde la vida en ese lugar esta la eliminaría a él mismo. Esta preguntaba que cómo que no podría volver a casa, diciendo que no estaba segura de que podría encontrar una manera de volver si se esfuerza en su magia, preguntando al prota que si podía ir con él hasta entonces que le pagaría. El prota le pregunta que si quería seguirle diciendo que estaba bien, que le diese cualquier cosa que tenga valor, que esta tenga, que el dinero es algo que literalmente necesitaría toda su vida. Esta le dice al protagonista que no tenía nada de dinero, sin embargo podría pagarle con su cuerpo debido a que ya estaba desarrollada. El prota le dice que no necesitaba ese tipo de pago, que no es un loco, que le gustan las niñas pequeñas, preguntando esta que si acaso no dicen que los varones hacen cualquier cosa por la oportunidad de hacer cosas locochonas con una loli. Esta decía que no tenía ninguna de esas cosas y por eso estaba su cuerpo en su lugar. El prota decía que esta bruja era algo lamentable, diciendo que el cuerpo también puede ser usado para ganar dinero. Por otra parte, un grupo de gente le decía a su comandante que no habían señales de otros artistas marciales en ese lugar, que dejaron aquellos cuerpos de bestias atrás y huyeron. El jefe de esta gente se trataba del maestro, del lobo rojo llamado Li Shun Mao. Un rato después, aquella niña fue atrapada por ese montón de gente, y cuando estos caminaban, el cuerpo de un lobo cocinado terminó apareciendo en la escena, provocando así que las bestias corriesen a comerse aquel cuerpo del lobo. Con esto aquel comandante terminó sorprendido diciendo que aquello debería llamar a los dragones góticos de atrás, y todo era porque el protagonista estaba arrojando lobos cocinados. Aquellas bestias atacaban a este grupo de hombres que habían atrapado a la chica, y aquel comandante parecía estar molesto mordiendo a aquellas bestias con la serpiente en su cuello. La mordida de aquella serpiente parecía ser letal, y cuando un hombre, uno de los hombres el cual tenía atrapada a la pequeña Loli, le dice a aquel joven, el comandante, que su serpiente era demasiado fuerte debido a que con un mordisco podía acabar instantáneamente con un dragón gótico sin problemas. Parecía ser atravesado por la espalda. Se trataba del protagonista, el cual entraba en escena. Un fuerte ataque terminó incluso cortando la cabeza de aquella serpiente venenosa. Y el protagonista aparece diciéndole a Li Shun que él, es el 14º comandante del salón de recompensa y literalmente le darían 6 millones por eliminarlo, diciendo el prota que ahora era de él. Con esto la gente quedó sorprendida diciendo que su maestro perdió la vida incluso después de alardear que el tipo incluso estaba tomando fotos de su cuerpo. El prota le decía a la chica que fue bien hecho aquel plan, que eso era suficiente para cubrir el costo de la comida que estuvo comiendo antes. Sin más, el protagonista se marchó dejando al resto del grupo de aquel comandante malo con los monstruos. Por otra parte, la chica le preguntaba al prota que si eso era realmente vuelo y el prota dice que no había problema, que el lugar más peligroso por lo general es el lugar más seguro. El prota dice que además había preparado el área con una simple formación de niebla de 5 elementos y 8 triagramas, que los lobos rojos no podrían encontrarlos, diciendo a la chica que quería decir que si realmente estaba bien que se coma esa olla de comida, cuya cosa el protagonista afirma diciendo que por supuesto estaba bien que aquella olla sopa tónica de energía vital era algo con lo que sueñan muchos artistas marciales, y los ingredientes de un montón de bestias eliminadas literalmente especialmente contienen aquella sangre altamente venenosa que se extinguiría en el futuro. Sin más, el prota le dice que debían comer aquella sopa de apariencia muy extraña, y una hora después la chica decía que estaba muy caliente, que se habían intoxicado con la comida. Esta podía, literalmente seducir a cualquier hombre, diciéndole al protagonista que ya no lo soportaba más. El prota dice que tampoco, quitándose la ropa diciendo que no esperaba eso, que la energía del cielo y la tierra era muy abundante, pero la absorción en el Dantia era exitosa y solamente sentía un poco de calor. Quitándose la ropa, el prota le dice a aquella waifu que si realmente no podía soportarlo, no tenían más remedio que hacer aquello para liberarlo. Estos parecen hacer el amoroso, diciéndole al prota que no se mueva, que ajustase su respiración interna si no sabía lo que era la pulsación dentro de su vientre. La Loli gritaba diciendo que hacía mucho calor, que no podía soportarlo más, y el prota le decía que si no para de moverse perdería completamente el control y se volvería loca. El prota pensaba que la energía vital estaba fluyendo sin parar, que era demasiado, que en su vida anterior nadie pudo encontrar un método para absorber rápidamente el ki, el cielo y la tierra, y ya que los monstruos destruyeron el lugar para entonces. La chica le hacía la atrapación al protagonista con sus piernas. El prota pensaba que en su mundo tampoco tenía ninguna técnica de absorción de ki, diciéndole a esta
esta chica que así era como se supone que debe controlar la agitación de su vientre. Esta simplemente gritaba y el prota le decía que escuchase que aquel era el método del corazón del girasol, que era una técnica que le ayudaría a resistir la energía vital, así que debía hacer lo que el prota le dice mientras este pensaba que no podía permitir que pierda la vida antes de cortarle la cabeza y cobrar la recompensa. Después de un rato el protagonista despertó, ya se había hecho de día, diciendo que solamente una noche de cultivo y su poder se había duplicado, pero su cuerpo sigue siendo muy débil comparado con aquel monstruo. La chica le decía al protagonista que ahora podía hacer grandes bolas de fuego, que se sentía 10 veces más fuerte que antes. Esta parece tener mucho poder y el prota le dice que se detenga y que no haga un escándalo, que deje de tontear o serían descubiertos por los lobos rojos. Mirando el mapa, el protagonista preguntaba qué eran aquellos círculos y el prota dice que son lugares en donde podría hacer una fortuna, que había un montón de tesoros escondidos en esos lugares y que las tierras baldías era una tierra que no se había recuperado desde la primera aparición de la puerta del otro mundo y todo tipo de criaturas, plantas, minerales extraños ocupaban ese lugar y así es como tesoros que no tienen dueño. Sin más, le dice a la chica que se pongan en marcha, que debían ir en búsqueda del tesoro, diciendo para sí mismo en, su idioma natal que si preguntaba que si tendría suficiente dinero para celebrar el año nuevo. El prota contestaba al teléfono preguntando que quién le llamaba, que no estaba disponible para, atender aquella llamada y que iba a colgar. Se trataba de la chica del gremio blanco, la cual había contratado al protagonista. El prota pregunta que cómo iba con lo del contrato, que si lo había terminado, y esta le dice que no le había visto en 2 días, que si no podía por lo menos saludar primero. Esta le comentó al prota que había discutido el contrato con su presidente y no había problema, comentando que era un contrato muy bien pagado después de todo y por lo tanto que antes de firmar el contrato el protagonista puede realizar una prueba de admisión, comentando que la prueba sería pelear contra los artistas marciales del clan y eso también demostraría que el protagonista es un guerrero lo suficientemente fuerte como para conseguir una cuota de contrato tan alta siendo un recién llegado. El prota pregunta que como con una prueba de iniciación, que si no pasaba la prueba que si acaso le echarían, y esta le comenta al prota que no la malinterpretara, que en el pasado los recién llegados no necesitaban hacer una prueba, lo que sucede es que esa vez las condiciones son algo altas y si en ese caso no pase la prueba podían hacer algunos cambios en el contrato. El prota sabía que esta solamente buscaba reducir sus pérdidas del contrato, por lo que le dice que haría aquella prueba, pero no tenía una sola condición, diciendo que si gana la bonificación por la firma del contrato debía duplicarse. Esta simplemente se reía, diciéndole al prota que era un tipo divertido, por lo que sin más, termina colgando. Le decía a aquella loli que debían ir a llevarle a conocer el mundo, por lo que al llegar a la ciudad, esta comía y comía diciendo que la comida era deliciosa y el prota decía que esta debía comer hasta que muera por su mano. La chica preguntaba que a dónde iban y el prota dice que a ganar más dinero, que si acaso cree que se puede comer eso gratis. Y esta chica pregunta que si podía comer unos cuantos lobos asados después de eso y el prota dice que sí, que había un lugar en ese mundo llamado un burdel y la llevaría a vivir a ese lugar por unos días en otro momento. El protagonista terminó llegando al clan blanco siendo recibido por aquella chica. La loli preguntaba que quién era aquella mujer y el prota le decía que era la persona que les daría mucho dinero. La loli decía que no le gusta mucho, que su pecho era demasiado grande y el prota pregunta que como que muy grande, que lucen bien para él, que esta también puede tener una personalidad así de grande si hacía más ejercicio. La loli, el clan blanco pregunta que quién era la loli y el prota comenta que era su media hermana, preguntando a esta que si le interesaba comprar niños, que podía venderla por muy poco dinero. Esta chica pregunta que como que quería vender a su media hermana y el prota le dice que no se preocupe por los detalles, que si acaso el siguiente paso era una prueba directa. Esta dice que no había prisa, que antes que nada el presidente de su clan blanco quería tener una buena charla con el prota. El prota sabía que el líder del clan blanco actualmente era el 7º hombre más rico del mundo y es uno de los primeros prodigios despertados. Este viejo se llama Bai Dian Feng, el cual le daba la bienvenida al protagonista. El protagonista le daba la mano saludando entusiasmado. El viejo le decía al prota que había escuchado hablar muy bien de él. El prota le decía a este viejo que realmente era bastante afortunado de conocerlo, diciendo que podía morirse a arrepentimientos después. La chica pregunta que si acaso estos se conocían, pero el viejo alababa al protagonista y viceversa. El viejo le dice al prota que había escuchado que había hecho una nueva petición del contrato, que
si era capaz de ganar la prueba recibiría el doble del pago por el mismo. Y el prota dice que entonces al presidente va y que si estaba de acuerdo con sus demandas. El viejo simplemente le dice al prota de maneras, bueno, literalmente dominante, que eso depende si valía el precio, preguntándole al prota dominante también que si quería probarlo. Al viejo le dice el prota que le gustaría, parecen estar liberando poder mientras se daban en la mano. El viejo le dice que el protagonista quería recibir 60 millones, que de cuánto creía que era su sueldo anual, que si acaso les ve la cara de idiotas como para querer estafarlos con dinero, que primero debía cambiar su tipo de mentalidad. Por el protagonista pensaba que aquel anciano fue capaz de cultivar y entrenar hasta aquel nivel, que estando en esa área donde las habilidades de cultivo son ineficientes y de malas condiciones era muy aterrador aquel anciano, pensando que si fuese igual al del pasado se hubiese orinado en los pantalones, pero ahora conocía muchas formas de contrarrestarlo. El protagonista mostraba firmeza la cual sorprendió a aquel anciano, el cual parece ser el padre de la waifu, mientras el protagonista miraba a aquel pequeño anciano con una cara maliciosa. El viejo le decía a su hija Bailu que hiciese un nuevo contrato, que el contrato anterior le parecía inapropiado para el protagonista después de ver su fuerza. Con esto la chica queda un poco confundida, y el viejo dice que lo hagan a lo grande, que si gana los 3 combates el contrato tendría un valor de 300 millones de yuanes, preguntando al prota que qué le parecía. El prota decía que era bastante interesante aquellos 300 millones, diciéndole a este viejo que era bastante generoso, preguntando que qué pasa si perdía, y el viejo dice que había encontrado el maullido del gato, diciéndole al prota que si gana 1 firma el contrato con el doble del fichaje que quería, y si gana 2 se llevaba 4 veces la cuota del fichaje, y si ganaba 3 se llevaría 300 millones, que no era un mal negocio. La chica miraba un poco confundida y el hombre que le respaldaba decía a esta señorita que el presidente de la junta era demasiado viejo, que si acaso estaba loco. Esta chica decía que creía en la visión de su padre, diciendo al protagonista que el nuevo contrato estaría listo pronto, así que este debía ir con ella al campo de pruebas. La loli le decía al protagonista que quería comer más capullos de azúcar, y el prota le dice que se los compraría cuando terminen en ese lugar, y Bailu le decía al protagonista que tenían varios programas de formación para mejorar la capacidad en su clan blanco, y mientras sean artistas marciales de su sindicato no estétican, bueno, un montón de cosas tontas hay. El prota pregunta que si las personas dentro de aquellos frascos eran comestibles, que quería comerlo. Bueno, no fue el prota sino la wife, preguntando al prota por aquel líquido espiritual que incluso podían obtener eso, diciendo que no era de extrañar que sean capaces de actualizar y avanzar tan rápido en el clan blanco. La gente miraba al protagonista diciendo que si acaso aquel sujeto era el recién llegado, que 30 millones de yuanes por un contrato, diciendo que no ve que el prota tenga de especial, diciendo que el prota también había llevado una niña, que como un artista marcial que practica el cultivo doble, que debían ir a verlo. Sin más, Bailu le dice al prota que aquel era el terreno de prueba, que contiene múltiples hechizos para asegurar que el perímetro exterior esté protegido por los daños, comentando que el hechizo ilusorio puede cambiar aleatoriamente en varios entornos de prueba, ya que la simulación del entorno exterior ayuda a poner la prueba, bueno, a la capacidad de la prueba de la adaptación del guerrero. El prota decía que el público era bastante numeroso, y Bailu comenta que era algo obvio, que después de todo era raro que un recién llegado realice ese tipo de pruebas, que se había escuchado, bueno, la gente hablaba mucho del protagonista. Aquellos guerreros marciales le decían a su capitán que aquel precio por el prota de 30 millones era ridículo, parecen no haberse enterado de los 300 millones. Este capitán es llamado Xu Xiaonan. Este capitán decía que en el pasado hubieron estafadores que no tenían miedo de morir, pero al final fueron golpeados hasta la muerte. Bailu le comentaba al prota que allí estaban los trajes de combate que pueden resistir ciertos daños letales. El prota comentaba que no hacía falta, que después de todo era una molestia tener que cambiarse, que con quién tendría el primer combate pregunta. Y el lugar tras del viejo termina apareciendo un artista marcial diciendo que con él. Este es el primer combatiente del clan blanco llamado Maguo Bao. Este pregunta al prota que si era Guqion. El prota piensa que cree haber visto a aquel tipo en alguna parte antes. Este recuerda que era en una revista sobre artistas marciales y Maguo Bao es un cultivador talentoso con el atributo de viento. Fundó su propio grupo después, bueno, años después de eso, pero ahora debe ser un cultivador promedio ya que acaba de despertar no hace mucho. Este chico pregunta que si el protagonista era el que quería los 60 millones y acercándose al prota le dice que mirando su apariencia no podría siquiera romper uno de sus dedos aunque lo intente con todas sus fuerzas. El prota simplemente le dice que vaya hacia él, que deben intentarlo a no ser que sea un cachorro. Estas palabras ofenden bastante a este artista marcial, pero el presidente le dice a estos que no era momento de pelear. Sin más, aquel artista marcial se marchó un tanto molesto y el presidente le decía al prota que no lo provocase demasiado debido a que saldría herido. Todos estaban esperando aquel combate
Y Bai Lu comenta que para ser justo el protagonista podía elegir usar su propia arma o una del mismo grado que proporcionan estos, y el prota dice que usaría su propia arma. Aquel artista marcial dice que lo haría, bueno, que sienta la desesperación en cada fibra de su cuerpo. Bai Lu pregunta que qué arma tenía preparada el prota. Bai Lu pensaba que el prota tenía la misma espada que tenía en el video y parece ser una buena arma ante sus ojos. El prota termina lanzándole aquella espada a la Loli diciendo que la debía tomar y esperarla en la parte de atrás. Bai Lu pregunta al prota que qué hacía. El prota decía que solamente iba a pelear usando sus manos. El presidente decía que el protagonista estaba completamente loco, al igual que él cuando este era un joven, por lo que sin más, en un cambio aleatorio en aquel campo de batalla, los otros artistas marciales preguntaban a su capitán Shu que cuántos asaltos creía que el prota podría durar. Este capitán decía que había visto el video del protagonista peleando contra los monstruos y el arma que sostenía debe ser un artefacto de muy alto nivel, pero ahora que ha decidido pelear por su propia voluntad, bueno, al no usarla era un completo idiota. Este dice que sabe que la fuerza de Ma Guobao estaba entre las 3 mejores de los artistas marciales novatos, siendo capaz de eliminar docenas de bestias demoníacas de bajo nivel sin problemas. Y sin más terminan anunciando el comienzo de la prueba, diciendo a aquel capitán que si no se equivoca aquella prueba terminaría pronto. Aquel artista marcial se lanzaba hacia el protagonista, el cual preguntaba que qué demonios estaba haciendo, que por qué no ataca simplemente de frente. Parece ser aquel artista marcial rebotaba y rebotaba, diciendo el prota que sería un desperdicio después de ese día, que viviría el resto de su vida a la sombra de ese bueno, literalmente del suelo. Y apareciendo tras el prota le dice que le rompería los huesos del cuerpo con cada golpe hasta que esté de rodillas pidiendo clemencia, pero no tiene que preocuparse del todo, ya que no tocaría su cara, porque en ella es donde podría ver sus lágrimas de dolor. Este chico saltaba y saltaba. El capitán sorprendido lo miraba, preguntando que si ya era capaz de alcanzar aquella velocidad. El capitán comentaba que Ma Guobao era un artista marcial con atributos de viento y su habilidad es la velocidad, y en cuanto más mantiene en movimiento más rápido se vuelve, y en batallas anteriores simplemente se le proporcionaba una ventaja a su equipo por esa rapidez. Que para derrotar a Ma Guobao había que atacarlo con todo desde el principio antes de que se acelere, pero ahora ya era muy tarde para el protagonista y era inútil, que aquel aburrido juego ya no tenía suspenso y se marchaba. Los otros artistas marciales decían que su líder era bastante increíble, que siempre estaba adelantado a su tiempo y que por supuesto que de qué otra manera seguirían sus pasos tan desesperadamente, cuya cosa el otro responde que debían mirar a Ma Guobao que estaba a punto de hacer un movimiento. Cuando Ma Guobao atacó, estos terminaron escupiendo su saliva debido a lo sucedido, y todo era porque el protagonista en un santiamén lo tiró al piso agarrándolo por el cuello. Después de golpearlo y clavarlo en el piso, aquel Ma Guobao preguntaba que cómo el protagonista podría contraatacar con esa velocidad, pero el protagonista simplemente solicitaba la segunda ronda. El presidente parecía estar satisfecho con el resultado que el protagonista le había dado debido a que era muy prometedor. Terminaron llamando al equipo médico para llevarse a Ma Guobao clavado en el piso. Estos entraban en un pasillo, donde parecía estar aquel capitán arrogante que pensó que el protagonista sería derrotado. El presidente termina llamando a aquel capitán del tercer equipo, sorprendiendo a este capitán. Y el presidente le decía a este capitán que se vaya preparando, que era casi tu turno, literalmente el protagonista le iba a dar tremenda paliza. Aquel capitán miraba el cuerpo de Ma Guobao totalmente destrozado y golpeado por el prota. Parece ser casi se le salen los ojos de la sorpresa que se llevó. Y el presidente simplemente le comenta que este era el siguiente para recibir una paliza por parte de nuestro prota. Pero bueno mi gente, así es como estaremos dejando la parte número 2 de Joel, el hombre más rico y realmente no quería renacer. Si quieres ver la parte 3 y como el protagonista destroza a este capitán Shu arrogante, suscríbete y activa la campanita, ya que le estaré trayendo el día de mañana. Esta es una promesa, gente, si no, soy gay. Así que sin nada más que decirme, gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara.